¿Qué tal? Otra vez vamos acá a resolver un problema de tensiones. Tres cuerdas que sostienen dos bloques y una está sujeta a un punto fijo. Si escuchan ruido de música en español, esta vez no soy yo, son los vecinos que tienen fiesta. Dice, determina la tensión TAD y la masa del bloque M2 si el sistema se mantiene estático y su geometría la indica la figura. Desprecia la masa de las cuerdas y de las poleas, así como la fricción. La masa M1 es de 75 kilogramos. Bueno, este es mi sistema que vamos a analizar. Tenemos dos bloques, M1 y M2, con cuerdas conectadas a ellos. Las cuerdas pasan por sendas poleas y coinciden en el nodo A. Y del nodo A también hay una cuerda que parte a un punto fijo, que sería el punto D, de tal manera que se mantienen exactamente con esas inclinaciones. 35, 65 y 15 grados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar el nodo A. Analizamos el nodo A en la parte de arriba del dibujo. Y tenemos una tensión que va de A a C, a la polea. Pero luego esa fuerza, lo que hace la polea es cambiar la dirección. Precisamente hacia abajo, vertical, para que contrarreste el peso de M2. Por lo tanto, esta tensión tiene un ángulo de 35 respecto al horizontal. La tensión de AB funciona de la misma manera. Va la cuerda jalando al nodo A. ¿Por qué? Porque el bloque M1 tiene un peso y va a tensar a la cuerda. Recuerden que si la cuerda la cortamos, el sistema se iría a la derecha. Por eso esa tensión está jalando al nodo hacia la izquierda y hacia abajo. Si cortáramos la cuerda de AC, ¿qué pasaría? Pues entonces el sistema se recorrería hacia la izquierda y la cuerda se deforma. Entonces está jalando hacia arriba y a la derecha. Y si hubiéramos cortado esta, el sistema tiende a irse hacia arriba. Entonces esa tensión jala hacia abajo y a la derecha. Recuerden que las cuerdas sirven para jalar. Nunca vamos a poder empujar un coche con una cuerda. Ok, ya están mis nodos. Este problema lo vamos a resolver por el método del paralelogramo, generando un triángulo oblicuángulo, que es mucho más sencillo que por el método tradicional de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. El método de suma de fuerzas en X y en Y implicaría plantear una ecuación para X, una ecuación para Y, y aparecerían tres términos en esa ecuación, lo que generaría un sistema un poco difícil y tedioso de resolver. Con el método del paralelogramo vamos a ver que es bien rápido, bien efectivo. Dice, tenemos que dibujar desde un nodo, desde un punto, que sería el punto A probablemente, sabiendo una de las fuerzas. Yo voy a plantear sabiendo la fuerza de AC, que está aquí dibujada, ¿de acuerdo? Con una inclinación de 35 grados. Este ángulo en rojo son los 35 grados, que si dibujamos una horizontal en la parte superior, este 35 es un ángulo alterno interno y serían también 35 igual que el que forma con la horizontal en la parte de abajo. Donde termina la tensión de AC se dibuja otra fuerza. Ahora voy a poner la tensión de AD que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Y hacia la derecha con un ángulo de 65 respecto a la horizontal. Donde termina la tensión AD se dibuja otra fuerza para que se cierre el triángulo. Y esa fuerza tiene que ir en el sentido de la tensión de A a B, de A a B, perdón. ¿Con qué ángulo? Con 15 grados respecto a la horizontal. Ya está nuestro triángulo oblicuo-ángulo. Ahora hay que resolverlo por los métodos de geometría, ley de senos o ley de los cosenos. Bueno, es de trigonometría. Si dibujamos los ángulos que corresponden para la tensión de ADE son 65 grados respecto a la horizontal. Es este ángulo que está aquí el que coincide. La tensión de AC tiene un ángulo de 35 respecto a la horizontal por ser alterno interno con este ángulo que está marcado en rojo. Por lo tanto, ese ángulo alfa lo podemos calcular porque debe sumar 180 grados junto con esos 35 y 65. Entonces sería 180 menos 35 menos 65. O sea, 35 y 65 son 100, 180 menos 100 son 80. Entonces ya tenemos que el ángulo alfa es de 80 grados. Vamos a calcular ahora este ángulo que sería aquí, el ángulo omega. Ese ángulo omega teta primero. Vamos a calcular el ángulo teta. Teta es la suma, teta sumado con 15 me va a dar el ángulo que forma la tensión AC, que es de 30 grados, 35. Si despejamos el ángulo teta, 35 menos 15 quedaría de 20 grados. Automáticamente ya tengo definidos alfa y teta y me faltaría este ángulo omega, y como ya tengo dos ángulos de un triángulo, la suma es 180. 20 más 80 son 100. Si son 100, ¿cuánto sería omega? Pues 80 también. Omega va a ser 80 grados. Este que está aquí.
Eso que implica que tenemos un triángulo con dos ángulos iguales y por lo tanto tiene dos lados iguales. Y los lados iguales se oponen a los ángulos iguales. Significa que la tensión o el lado opuesto a omega es la tensión de AC. Y el lado opuesto a alfa es la tensión de AB. Entonces tiene que ser igual la tensión de AC a la tensión de AB. La tensión de AB, ¿quién la genera? El bloque M1 con su peso. Y esta tensión de AB es masa 1 por gravedad. Entonces la tensión de AB de la masa 1, que son 75 kilogramos, por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. 75 por 9.8. 75 por 9.8. 735 newtons. TAB es igual a 735 newtons. Y como la tensión de AC es la misma, pues tiene que ser la generada por el peso de M2. Y por lo tanto, M2 va a ser igual a M1, que es de 75 kilogramos. Ahora que me falta calcular la última tensión, que es la tensión de A a D. Y la tensión de AD se calcula por la ley de los senos nuevamente. Recuerden que la ley de los senos dice A entre seno de A es igual a B entre seno de B igual a C entre el seno de C. A, B y C son los lados y seno de A, el ángulo A es el opuesto al lado de A. Entonces, por lo tanto, podemos utilizar los lados que ya conocemos con el lado que no conozco, que es la tensión de AD. Tensión de AD se va a dividir entre el seno de el ángulo teta. Y esto es igual a la tensión de AC dividido entre su ángulo opuesto, que es el seno de omega. Hay que sustituir datos, pero siempre haríamos el despeje. Si hacemos el despeje de la tensión de AD, va a ser la tensión de AC, que ya conocemos, por el seno de teta entre el seno de omega. Sustituimos datos. La tensión de AC dijimos que va a ser de igual a la tensión de AB, 735 newtons. Multiplicando al seno del ángulo teta, que fue de 20. Y dividiéndose entre el seno de omega, que se fue de 80. Y entonces hacemos 735 por seno de 20 entre seno de 80. Y eso da 255. 255.3 newtons. Pues ya está resuelta la tensión de AD. Era lo que me pedía el problema, las tres tensiones, la masa del bloque M2 y muy rápido usando el método del paralelogramo, y en este caso fue ley de senos. Hasta luego.